el desenlace final. Cuán grandes son los protagonistas de esta telenovela que saldrán triunfadores, porque en la película a veces cuando son mexicanas los protagonistas mueren. En esta oportunidad alguien tiene que caer preso, alguien tiene que pagar una condena o con alguien se debe hacer un ejemplo para evitar esta práctica malsana e irregular que se ejecutan en ocasiones en perjuicio de empresarios y de familias, de hombres y mujeres trabajadores de nuestra sociedad. De hecho, como me dice Alfredo que aún, y me dice el Mello, Joansi, que aún no están listas, yo quería mostrarle un mensaje que envía mi hermano Bolívar Superfría, o de lo contrario, escuchar lo que dice el presidente de la Asociación de Notarios. Escuchemos, señor director, porque él habló para el programa El Reportero en torno a esta situación de embargo que se le practicó al empresario don Andrés Aragonés en presencia de su querida esposa, del personal laboral de esas empresas y sobre todo de su hijo. Escuchemos, señor director. La compulsa que se expidió para practicar el embargo es una persona, un notario que ya falleció. Exacto. Desde una edad muy avanzada, 103 años. Pero aparte de eso, de que hace un tiempo que murió, y entonces es reciente la compulsa. Creo que del mes de agosto me ha pasado, cuando el notario ya murió hace un tiempo. Es el conocimiento que me han dado hasta ahora. Entonces, si es así, como me han dicho, la fiscalía nos llamó al colegio de notarios y nos dijo que una compulsa de José Gabriel Rodríguez, pero ya fallecido. Y la compulsa es apenas un mes. Entonces, ¿quién firmó esa compulsa? Hay dudas, pero hay... Pasa. El abogado es un profesional liberal. Hasta tanto una persona no haya una queja o un tribunal determina que es interdicto, que no puede ejercer su carrera, evidentemente que puede hacerlo. Por ejemplo, Bicho Castillo tiene 85 años de edad, pero está lúcido, está bien. Y Mayito Rodríguez es un abogado de 100 años, pero estaba lúcido. Inclusive, él subió a un divorcio teniendo 100 años. O sea, mantenía su lucidez, su mente funcionaba bien. Evidentemente que mientras usted sepa qué hace, cómo se comporta, puede ejercer una carrera liberal como lo es el abogado. Sucede, hay alguaciles y abogados que se prestan a realizar este tipo de embargo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha sido drástica con todo alguacil, todo abogado que practique un embargo sin la notificación del lugar. Todo procedimiento, todo embargo tiene un procedimiento especial. Usted no puede embargarle, llevarle a toda una persona sin notificarle. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la Constitución de la República, atenta contra el derecho de propiedad y sobre todo la Suprema Corte de Justicia ha querido que todo profesional de derecho ejerza su carrera libre y voluntariamente y sobre todo con transparencia. Ya vieron ustedes los gremialistas de Santiago, los presidentes de las organizaciones que aglutinan a los representantes de la toga y el birrete, a los abogados, hablar sobre el caso Aragonés. Le voy a mostrar, hoy se llevaba a cabo una audiencia donde el juez del referimiento se iba a referir en torno a esa situación para una pública subasta que han practicado producto de ese embargo, porque lo que pretenden este grupo de mafiosos es acabar, destruir a ese empresario que por más de 20 años no sale a comerse, ni a bailar, ni a beber romo, ni a hueler perico por ahí, como sale mucho, sino que vive trabajando día tras día para darle un ejemplo de trabajo y de honradez a nuestra sociedad. Y sin embargo, de buenas a primeras se destapan, Frederick, ponte atento que este programa es candela pura, se destapan con un maldito embargo por una supuesta deuda que él nunca firmó, que nunca la cogió, que nunca lo gastó esos cuartos. Y esta acreedora nunca aparece. Un fantasma con un velo negro está arropando a esa acreedora. Y sin embargo, hoy, el abogado que ustedes veían, que está aquí, ustedes lo verán detrás, el abogado que dice, que representa a Andrés Aragonés, que sale contando los cuartos, hoy habló para el reportero, ustedes lo verán y escuchemos lo que pasó hoy en el Palacio de Justicia, señor director. Yo no puedo opinar. Licenciado, la pregunta de la prensa es con relación a que usted estaba ahí mismo, al lado del alguacil, cuando contaba el dinero. El empresario que lo tenía apoderado a usted en ese momento dice que usted fue en su presencia se contaron 2.500.000 pesos. Claro. ¿Usted está claro de que fueron 2.500.000 pesos? 2.500.000 pesos. El alguacil recibió 2.500.000. Que me lo diga a mí el alguacil, para que me lo desmienta a mí, que fui yo que le pagué a él. ¿Cuánto usted le pagó? 2.500.000 pesos. Se habla de que él exigía 1 millón para él para evitar el embargo o llevarse los bienes y que no podía dar recibo para
si daba recibo se llevaba todo lo Esa fue la extorsión que él hizo. Él extorsionó al señor Andrés Aragonés y a nosotros mismos, si no iba a dejar toda la tienda vacía. Y por eso se le pagó ese dinero de manera irregular, para que él no dejara la tienda vacía y comercial Aragonés no perdiera su credibilidad del público. Licenciada, ¿por qué usted no le exigió el recibo cuando él contó el dinero y se lo llevó? En momentos de presión y chantaje, hay que hacer lo que el otro diga y después pelearlo en los tribunales. Y eso fue lo que se hizo. Aceptar el chantaje de ellos y llevarlo a los tribunales. Él entregó un recibo por 1.500.000, pero el otro millón no dio recibo. Y usted como representante legal del empresario Andrés Aragonés sabe que cuando no hay recibo no hay cómo sustentar las pruebas ante un juez. Depende. Hay forma de probar que él recibió los 2.5 millones. Sí, porque hay testigos que estaban en el lugar. Correcto. Medio testigos, por medio de documentos, por medio de videos, están todas las pruebas. Usted ratifica en nombre de representación de él. No ratifico, no, que estoy seguro que fui yo que pagué. Y pagué adelante el testigo. ¿Su nombre, licenciado? Radamés Díaz. Muchísimas gracias. Después de escuchar al licenciado Radamés Díaz, que se prestaba a manosear los cuartos, porque nunca lo contó, y sin embargo ustedes ratifican que pagaron 2.500.000 pesos, ¿cuál es la situación en la que usted se encuentra? Porque usted dice que no tiene deuda y que usted no ha firmado ningún pagaré notariado. Mire, nosotros de nuevo decimos que no firmamos ningún pagaré notarial. No conocemos a esa señora que aparece en los documentos. Ese abogado que aparece ahí como demandante nunca nos envió una notificación, nunca tuvimos una llamada de cobro, nunca nos llegó una notificación de abogado, nunca nos llegó un mandamiento de pago, nunca. Solamente nos enteramos de esto cuando llegó el aparataje a hacer embargo. ¿Por qué cedimos a dar esos 2.5 millones de pesos? Que el pueblo dice que ¿por qué yo di esos 2.5 millones de pesos? Que yo tenía tal deuda. ¿Por qué lo dimos? Porque tenían 3 furgones y 2 camiones estacionados frente a la tienda y una pandilla de tigres de más de 20 o 25 tigres. La única forma que yo podía parar el embargo era así con un acuerdo. Y acompañado de policía también. Y acompañado de la policía. Yo sabiendo que yo tengo una red de suplidor que le debo, yo no podía dejar que me vaciaran esa tienda, sabiendo que era ilegal. Yo pensé que era la mejor opción yo dar esos 2.5 millones de pesos, que tenemos muchos testigos, también tenemos los vouchers del banco, donde cancelamos, no yo, un hermano mío canceló un certificado de banco, que ahí está el voucher con su fecha, con su hora, 1 hora antes de entregar ese dinero. Andrés, en estos momentos el alguacil, ¿dónde se encuentra? ¿En qué estado está el alguacil con respecto a su deuda, a ese dinero que usted le entregó? El alguacil anda por ahí. Él me mandó una notificación, notificándome que si yo no desmiento lo que he dicho, que si yo no desmiento que recibe ese 1 millón de pesos, me va a demandar por daños y perjuicios. Advirtiéndome. Y yo sigo rectificando que sí. Incluso él dijo que después que mandó esta notificación, yo me había callado. Yo en el día de hoy, jueves 27, sigo afirmando que recibió ese 1 millón de pesos y no quiso darme recibo. ¿Por qué? A mí me dice, ¿por qué te dio ese 1 millón de pesos sin recibo? Mi abogado estaba al lado mío. Yo entendí que quien debió hacer el esfuerzo, el pedimento fue mi abogado. Como yo no soy abogado, yo pensé que yo no tenía que hacer más que ceder a eso, y más sabiendo que él me amenazaba que si yo no daba ese 1 millón de pesos extra, al 1,5 millones que él abonó a la supuesta deuda, él iba a continuar con el embargo. ¿En algún momento su abogado le dijo que sí, que entregara el dinero? El abogado nunca me dijo que sí, pero delante de él se hizo todo, permitió todo. Es decir, él nunca me dijo sí de eso. Bueno, él fue que lo entregó. Fue el abogado que entregó el dinero. Dice, Andrés, ¿qué usted cree que hay detrás de todo esto, con esta estafa que le han hecho a usted? Tanto el abogado suyo que vio cuando le entregaron el dinero y no hizo ninguna fuerza por el recibo. ¿Qué usted cree que hay detrás de todo esto? Todavía yo no puedo hacer acusaciones de nadie. Yo voy a dejar que sea la justicia, la autoridad de mis abogados que investigue, y que sea la justicia que determine qué pasó aquí y quiénes están detrás de todo esto. Ahora, lo que yo sé sí es que hay una banda, una mafia mafiosa que se está quejando de eso. Alguien que me conoce
que sabe mi forma, que sabe que yo soy buena paga, que yo cedo fácil a una demanda de pago cuando la debo. Pero en este momento yo no la debía, pero había un chantaje con 3 furgones, óigase bien, 3 furgones que me iban a vaciar las 3 tiendas. Yo permití mejor pagar 2,5 millones de pesos y no que me vaciaran la tienda. Ricardo, usted subió a la audiencia que se seguía hoy en torno al caso Aragonés. Este pagaré notarial, ¿cómo se ha manejado esta situación? ¿Qué entiende usted de este caso? Hay una situación. Nosotros procedimos a investigar el pagaré notarial porque estaba firmado por un notario muy conocido de Santiago, apodado Mayito, el licenciado J. Gabriel García, quien supuestamente firmó una compulsa 9 días antes de morir, el día 20 de agosto del año 2014. Entonces, un pagaré que tenía 5 años escondido por ahí, del año 2009, sale a relucir ahora en el año 2014. En la copia de ese pagaré no aparece la firma de la acreedora y la ley del notariado es clara cuando exigen los artículos 31 y 51 que todas las partes deben firmar un documento auténtico o si no es nulo de manera total. Además de eso, nosotros conseguimos documentos con la firma del notario fallecido, el licenciado J. Gabriel García, que no coinciden con la firma que aparece en el pagaré notarial y en esa compulsa. Son muy diferentes. Por tanto, apoderamos a la Procuraduría Fiscal de Santiago de una querella por falso principal y por uso de documentos falsos y asociación de malhechores, tanto en contra del alguacil, que recibió los 2.500.000, Stanley R. Acevedo, como en contra del abogado que estaba usando ese documento que nosotros estamos arguyendo de falsedad, y que la Procuraduría Fiscal de Santiago está encaminándose a realizar la pesquisa pertinente para descubrir qué hay detrás de todo esto, porque nosotros entendemos que ese documento era falso. Licenciado y Andrés, hoy no compareció el abogado que ejecutó el embargo a través del alguacil, no compareció y aparentemente está desistiendo de este caso. ¿Por qué entiende usted que va a desistir? Él ha dicho y ha expresado que realmente hay cuestiones turbias en lo que respecta a la ejecución de ese pagaré. Incluso nos ha llamado porque él quiere desistir de ese mandamiento y de ese embargo, porque él entiende que hay cosas turbias en ese pagaré. Nosotros volvemos y repetimos, ese documento nosotros lo estamos arguyendo de falsedad a través de una querella que depositamos por ante la Procuraduría Fiscal de Santiago para que se haga lo pertinente, y esperamos del juez de los referimientos que suspenda la venta en pública subasta que ellos supuestamente tienen de esos bienes para el martes, porque están abusando realmente de la complacencia quizá del señor Andrés Aragonés, que se dio ante tanta presión que le hicieron el día del embargo. Pero el alguacil que ejecutó o intentó realizar el embargo y que cargó la suma de 2,5 millones de pesos está enviando notificaciones a los medios de comunicación, así como al empresario, para que desista de esa práctica de decir eso, porque de lo contrario lo van a someter a la justicia y lo van a demandar. Ustedes saben que en materia legal, cuando se habla de difamación e injuria, es un delito un poco difícil, pero cuando es real lo que pasó, cuando no es mentira, que no se está engañando a nadie, la difamación e injuria no va. Entonces, es verdad que él tomó 1 millón de pesos y no le dio recibo ni al licenciado Radamés Díaz, que estaba presente en ese momento, ni al señor Andrés Aragonés. Solamente dio un recibo de 1.500.000. Entonces, también nosotros vamos a proceder a poner otra querella por estafa y por abuso de confianza en contra de ese alguacil, y ahí hay que dilucidar, y vamos a dilucidar y a dejar claro si él cogió o no 2,5 millones o 1.500.000 como solamente dio en recibo, dejando ese millón en el aire, desconociendo que él lo recibió. Pero hay pruebas, y en materia penal
todos los medios de prueba son permitidos y vamos a demostrar que realmente él cogió o recibió ese día del embargo 2.500.000 pesos en efectivo. ¿Su nombre, licenciado? Licenciado Ricardo Antonio Tejada Pérez. Qué bueno, seguimos desde Santiago. Palabras han habido, se necesitan respuestas y resoluciones claras, porque ahí está el alguacil contando las pacas, porque fueron varias pacas. Oye, ¿cuántas fundas de cuarto? Y sin embargo, Andrés Aragonés, bañado en sudor, día a día, no puede llevarse de un golpe 1 millón con 3 tiendas, y con que es un alguacil, con papeles, se lleva 2.500.000, 1 millón para él. Pero mientras tanto, ahí también habló el licenciado Jesús María del bufete de abogados del presidente de la Cámara de Diputados de la República, que dijo lo siguiente concerniente a esta situación. Pero no solo eso, y le pido excusa al pueblo porque es una telenovela que me ha robado o me ha obligado a demostrarle a la sociedad un espacio, dedicarlo a este caso, aunque tengo un cúmulo de casos y sobre todo nuestras publicidades de los diversos empresarios y comerciantes y de las distintas empresas que se anuncian con el reportero. Jesús María habló para el reportero. ¿Cuándo? ¿Para qué fecha lo fijó el Antes fallo? del martes. Antes del martes, y hoy es jueves. Hoy es jueves. Antes del martes ya debemos tener una decisión del juez. Es la posición que dice Jesús María. Recuerden que nosotros hacemos el reportero en las noches a través del canal 36 y el canal 50 y el cable E de Aster, para que usted nos pueda ver con mayor amplitud. Porque ahora le voy a mostrar las declaraciones que nos da el presidente del Colegio de Abogados de Santiago, don Henry Cerda, magistrado del Ministerio Público, quien rechaza estas acciones vandálicas y oscura que están ejecutando inclusive miembros del Ministerio Público de Santiago, que están ejecutando miembros de los ministeriales. Escuchemos al magistrado Henry Cerda. El reportero está de acciones ilícitas, ilegales, de documentaciones fraudulentas, entre otras acciones. Realmente lo que hay que destacar en principio es que todos los procesos conllevan una serie de actores que se convierten en cómplices de acciones ilegales. En ese sentido, cuando se refiere a un pagaré notarial, tiene que intervenir obligatoriamente y de manera lógica un notario. Ahora, las partes deben estar presentes en el proceso, es decir, para firmar un documento. Cuando eso no sucede así, ya el notario compromete su responsabilidad, porque está legalizando una firma que no está presente el deudor. Entonces, es bueno aclarar que todas las acciones ilegales que se llevan a cabo no se hacen de manera personal. Siempre hay una mafia, es decir, hay un entorno, hay una componente, tanto de una autoridad, sea judicial o sea policial, o sea de profesionales. De manera que todas las acciones que sean ilegales, como esta que se presume que es ilegal, eso hay que condenarlo. Y no solamente arremeter contra los abogados actuantes, sino también el alguacil o los alguaciles que pueden estar comprometiendo su responsabilidad penal en esta situación. Ahora, también hay que ver porque la Fiscalía, y con esto quiero hacer un llamado a la magistrada Luisa Liranzo, para otorgar una fuerza pública obligatoriamente debe ponderar cualquier documentación que se le someta. Es decir, si una persona de esa envergadura, ya con un monto muy elevado, debe cierta cantidad, lo lógico y lo prudente es llamar a esa persona antes de otorgar una fuerza pública. Y quizás los abogados, colegas, podrían decir, bueno, es un pagaré. No, pero hay que verificar la veracidad de un documento de esa naturaleza. Cuando se otorga una fuerza pública así, a la ligera, se compromete no solamente la responsabilidad civil y penal del oficial actuante, sino del ministerial, sino también de la Fiscalía, porque la Fiscalía se convierte en cómplice cuando una situación ilegal otorga o acredita como si fuera válido. En ese tenor, si bien es cierto que existe un protocolo, óigase bien, existe un protocolo para otorgar una fuerza pública elaborado por ellos mismos, si por el Procurador General de la República, eso no debe ser violentado. Y de nada cuesta que la Fiscalía lleve quizás un momentito, saque un momentito de su tiempo para determinar la veracidad o no de un documento así, para otorgar una fuerza pública.
En torno al tiempo hábil del abogado que firma el pagaré notariado, que lo firma y lo sella el notario, que en este caso tiene 103 años y está muerto. Se dice que 9 días antes de morir firmó el pagaré notarial y esa compulsa. ¿Entiende usted que esto está legal? ¿O podría...? Bueno, quizá, no sabe, pero yo creo que una persona de 103 años quizás no esté en su lucidez para actuar como notario. Fíjense bien que si en esa situación o ese caso específico nos adentramos más a esa investigación y se puede comprobar que en ese proceso no existe la validación que debe tener como notario una persona de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque ya seguramente estaba en cama, seguramente le falsificaron la firma también, no conocemos el proceso, pero todo puede pasar. Ahora bien, la Fiscalía tiene una responsabilidad principal en este proceso. ¿Cuál es la responsabilidad principal de la Fiscalía? Debe llamar a las partes, a quien se le otorgó la fuerza pública, debe ventilar y procesar a los actores que han actuado, al ministerial, al mismo Aragonés, llamarlo, a la supuesta o el supuesto acreedor, para que verifique realmente y el origen de esa deuda. ¿Y de dónde proviene ese dinero que supuestamente se prestó? Porque todo debe tener un asunto lícito, y más aún cuando no se trata de una persona jurídica, sino de persona física. En consecuencia, yo creo que esto hay que detenerlo, todas esas violaciones, y yo le hago un llamado a la población y a la sociedad en sentido general, que cualquier queja que tenga con un abogado, que acudan al Colegio de Abogados Seccional Santiago. Nosotros vamos a dar respuesta contundente, y todos aquellos abogados que incurran en situaciones ilícitas, irregulares, así como los alguaciles, no va a tener de frente, no solamente por este caso, sino en cualquier caso que se cometa una ilegalidad o se cometa una irregularidad. Eso hay que detenerlo, y les reitero, la Fiscalía tiene que poner más empeño en cuanto a otorgar una fuerza pública, porque yo creo que están siendo muy ligeros a otorgar fuerza pública sin procurar ni ventilar ni asumir un protocolo interno que ellos tienen. Así que le hacemos un llamado a la magistrada Luisa Liranzo para que antes de otorgar una fuerza pública ventile, procure que eso sea cierto, porque cuando se convierte en una irregularidad o que sea incierto, eso se convierte en cómplice, y eso no debe suceder en una ciudad como Santiago de los Caballeros. Se da el caso de que el ministerial destaca que cuando visitó para notificar al supuesto deudor, cualquier persona que está en la empresa, que funja como empleado, puede firmar esa notificación, y sin embargo don Andrés Aragonés destaca de que la persona la cual aparece supuestamente firmando la notificación o la advertencia del pago o de embargo, pues no estaba en esa fecha en esa empresa, y que no tiene el mismo apellido de la persona que aparece firmando la notificación, lo que significa que se presta a dudas porque nunca volvieron a notificarle al real deudor, que es el empresario Andrés Aragonés. El Código de Procedimiento Civil establece porque para que cuando una ministerial va a notificar un acto, quien debe firmar, única y exclusivamente quien debe firmar es si la persona no se encuentra en esa cosa, y es el vecino, no un empleado. Porque si fuera un empleado no tiene la necesidad de firmar. El Código de Procedimiento Civil es bien claro, y eso se lleva a cabo en virtud, creo que el artículo 67 y siguiente por ahí, que es cuando no existe nadie en el local o en la residencia donde se va a notificar, que es el vecino que debe firmar para que sea válido. Ahora, un negocio que es bien reconocido como ese de Aragonés, yo creo que tiene sucursal abierta en todo, en cualquier situación. Creo que eso tiene 3 o 4, no sé, pero en cualquier sucursal era válida esa notificación, pero a ellos, no a un vecino ni poniendo ningún empleado a firmar, porque si un empleado no tiene que firmar. Entonces hay que ver, ahí empieza, yo creo, una irregularidad, que eso debe ser investigado a profundidad, para que quede bien no solamente el ministerio actuante ni los acreedores, sino también la Fiscalía, que es una parte muy importante en este proceso, y en ese sentido deben procurar de que todas las acciones que emane la Fiscalía sean de manera lícita y que sean de manera regular, para que tenga su validez. Muchísimas gracias, magistrado. Qué bueno conversar con los profesionales del derecho, y que sobre todo conocen el intríngulis del Ministerio Público. En Santiago.